El periodismo de investigación tiene un papel muy importante que desempeñar en la lucha contra la corrupción. No se trata nada más, digamos, de denunciar a personajes o actos corruptos, sino también de escarbar más allá, de tratar de revelar no solamente el acto corrupto en sí, sino el mecanismo de la corrupción, ¿no? Sí, el problema es que estamos en un país en donde es, digamos, muy especial en ese sentido, como toda Latinoamérica. Es decir, los gobiernos, no importa de qué tendencia política, digamos que se han vuelto unos profesionales. Entonces, desde el punto de vista de los periodistas, cada vez nos cuesta más trabajo encontrar cómo es que se concreta un acto de corrupción. No solamente los culpables, sino cómo operó el sistema para concretar ese acto de corrupción. Porque cuando se dan cuenta que los descubrimos en cierta manera de operar, cambian las rutas. Una muestra muy clara es lo que está pasando con las operaciones de empresas fantasma o empresas fachada, a raíz de que explotó este tema, en el caso más claro con Duarte, se ha venido sistemáticamente muchos casos de corrupción donde se viene mostrando empresas fantasma, empresas fachada que se utilizan para diversos actos de corrupción. Seguramente los profesionales de estos van a inventar otra cosa y van a ocultar el dinero de otra manera. Entonces, siempre tenemos que ir corriendo detrás de la zanahoria y ahora seguramente nos van a inventar o se van a inventar algo nuevo y nos tocará en algún momento alguno de nosotros, espero, descubrir cuál es la nueva mecánica. Lo que me queda claro es que yo creo que a partir del próximo año quienes se dedican a estas cosas van a cambiar la ruta porque les preocupa que se sepa, no ser corruptos. Claro. Pero también el periodismo de investigación, digamos, dedicado a temas de corrupción, también desempeña como una función de pedagogía pública, ¿no? O sea, insisto, no solamente porque revela, digamos, en la definición clásica de periodismo, ¿no? De revelar lo que alguien no quiere que se sepa, eso en relación, digamos, con los actos corruptos, pero en relación con las personas que consumen el periodismo, con el público, también a veces el periodismo de investigación en temas de corrupción, pues no deja de ser desagradable de consumir, ¿no? O sea, no es solamente decir lo que alguien no quiere que se sepa, sino respecto al público también decirle algo que a lo mejor el público preferiría no saber, ¿no? Y hacerlo incluso por su propio bien. Es que es muy complicado porque no nos toca, digamos, en este caso, bailar con la más fea. Porque siempre vas a tocar cosas que no le gustarían a la gente enterarse y simplemente es mostrarles la realidad en la medida de lo posible, de las herramientas que los periodistas tenemos, y me parece que a veces el mostrar estas cosas a la sociedad no es agradable, pero sí es muy informativo. Yo creo que nuestro papel es, en la medida de nuestras posibilidades de cada quien y cada grupo de periodistas, lo importante es informar a la sociedad de la mejor manera posible sobre algo que sucedió. Yo creo que hasta ahí es donde tenemos que llegar desde mi punto de vista, con todo el rigor y todo el método y toda la técnica posible, pero llegar hasta ahí. A veces se nos quiere endilgar el santo de decir, es que tú no probaste que el tipo era culpable. Es que a mí no me toca probar que el señor es culpable, le toca a la autoridad, no me toca a mí. Es decir, probar que el tipo cometió un delito le toca al funcionario público, o en teoría, si hubiese autoridades en este país que actuaran, a partir de lo que yo publico, que ellos actuaran. Lo que pasa es que no sucede. Entonces, yo lo que he visto en los últimos meses, de repente, es que quieren que la carga de la prueba esté única y exclusivamente en los reporteros. Entonces, ahora resulta que los periodistas, si no probamos que X servidor público cometió un delito, entonces nos equivocamos nosotros. Claro, pero a ustedes, digamos, a los reporteros, digamos, a los periodistas de investigación, como casi, digamos, un cuerpo que se dedica a facilitar el escrutinio social respecto a actos públicos, bueno, lo que les toca es documentar hechos, ¿no? Sí. Ya, digamos, si esos hechos constituyen, o como dicen los abogados, ¿no? Tipifican delito, ¿no? Pues ya no es cosa de los reporteros. Así es. ¿No? Es que yo creo que eso es parte de digamos, la secuencia de hechos que nos han derivado, y no sé qué pienses, de
tantos años de haber vivido realmente sin periodismo de investigación en este país, se hacían esfuerzos muy aislados y ahora yo creo que a partir de los últimos 5 o 6 años ha habido una explosión del periodismo de investigación en México para bien. La gran mayoría son muchachos muy jóvenes, sobre todo mujeres, y eso me ha gustado mucho, pero ante los ojos de la sociedad, ahora resulta que, y ante los ojos de los funcionarios, que además son los que lo hacen, decir es que no lo probaste, ¿no? Te dicen cuando te contestan, es que no comprobaste que yo cometí un delito, es que yo no lo tengo que probar. O sea, como tú dices, ¿no? Yo creo que el tema es, el reto es siempre exhibir de mejor manera desde nosotros usamos herramientas públicas, ir a mostrar un hecho de la mejor manera posible para que la sociedad se informe. Y en ese sentido, una sociedad mejor informada es más difícil de manipular. Me parece que ese es el punto esencial y es el punto donde duele el periodismo de investigación en cuestiones de gobierno, ¿no? Claro. Cuando hay esa desconexión, digamos, entre el reportero o el periodista de investigación que documenta, ¿no? Que prueba que determinados hechos ocurrieron, pero no hay propiamente una conexión, digamos, con las instituciones encargadas de procesar esa información y convertirla ya, digamos, en un caso, podemos decir que en cierto sentido, de todas maneras, el reportero o el periodista está litigando, pero en el tribunal de la opinión, no en el tribunal de la ley. O sea, aquí están las pruebas que yo encuentro de estos hechos, se las ofrezco a la opinión pública y la opinión pública es como el juez en ese sentido, ¿no? Es el juez en ese sentido y la opinión pública. Creo que lo primero que tenemos que conseguir es que la opinión pública, digamos, sea eso. O sea, que tenga material, que esté informada para que pueda debatir en su casa, para que pueda discutir en el metro, para que pueda discutir en el Colegio de México, darles más herramientas para que ellos puedan tener una formación más sólida como ciudadanos. Yo creo que ese es donde el periodismo de investigación debe de impactar en un primer nivel. En el segundo nivel es para que las autoridades se muevan. Pero pues eso no siempre pasa, ¿no? México es muy especial en ese sentido y yo creo que la prueba más clara, tú estarás de acuerdo con nosotros, es el caso de Odebrecht, ¿no? En los países que hemos trabajado, reporteros aliados en toda Latinoamérica, bueno, los brasileños, no sé cuánta gente ya tienen en la cárcel, los peruanos, los dominicanos, los panameños, y de repente un día nos dijeron, vamos a hacer un mapa de Latinoamérica, pásenos la lista de los mexicanos detenidos o encarcelados por el caso Odebrecht, y tú ves el mapa que hicieron los compañeros de Convoca de Perú, y entonces vas picándole por país y aparecen las caras y los cargos de los servidores públicos, y México está en blanco. Es que eso es lo que pasa, pues, que sacamos cosas y no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? Pues porque yo creo, y a lo mejor no sé cuál sea tu opinión, en buena medida es porque el sistema, como dijo Gabriel Said, ¿no? El sistema es la corrupción es el sistema. Entonces, ese es el problema, pero bueno, a nosotros, el periodismo de investigación, nos toca seguir trabajando en formar esa opinión, ¿no? Claro, porque digamos, en la medida en que tú le ofreces esos insumos de calidad, o sea, rigurosamente producidos al público, a la opinión pública, pues sí estás contribuyendo a generar un contexto de exigencia, particularmente en los casos en los que uno se lleva la impresión de que no pasa nada, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor no pasa nada, pero menos va a pasar si renunciamos, digamos, como a la tarea de estar tratando, digamos, de custodiar la integridad pública, de exhibir los actos corruptos, de informar a la ciudadanía, ¿no? O sea, también tenemos luego casos interesantes donde se prueban actos que, digamos, el sentido común te diría, aquí hay corrupción, aquí hay un conflicto de interés, pero la respuesta de las autoridades es, pues sí, mira, sí probaste que ocurrieron esos hechos, pero resulta que por la naturaleza de nuestras leyes, pues todo eso es legal, ¿no? Sí, yo creo que el problema de esto es, y lo grave de esto es que sea legal, es decir, que la corrupción esté legalizada, porque hacen cualquier conflicto de interés o cualquier acto corrupto, y si tienen razón cuando te dicen que es legal, es cierto. Sí, tú te enojas, ejemplo, claro, tú te enojas y dices, pero es que fue legal. Sí, es que el problema es que eso sea legal, ¿no? Entonces tenemos un gran reto y hay que asumir de ver cómo lo vamos a hacer, de cada vez mostrar con mayor claridad, de decirle, mira, te están robando y además es legal. Porque si no, no vamos a poder hacer las cosas. Es decir, informarle a la gente eso, decirle que lo hacen legalmente. Se llevan el dinero a paraísos fiscales, como lo acabamos de sacar ahora con todos los trabajos del Paradise Papers, sí, y es legal,
¿Por qué? Porque tu sistema lo permite. Tu sistema permite que Carlos Slim, por ejemplo, haya ido a Bermuda durante 7 años a formar el gigante de América Móvil con 0 impuestos, porque allá no se pagan impuestos. Mientras que aquí, cualquier empresario que nos pueda estar observando, o tú si eres empresario, vas a tener que pagar el ISR del 35% para un negocio. Eso es exhibir al sistema, ¿no? Pero es que nos dijo, ¿es legal? Yo no dije que fuera ilegal. Estoy mostrando cómo hiciste las cosas, ¿no? Claro. Que ese es el punto, y no es fácil, pues, pero a veces nos cuesta trabajo poder llegar a entender las cosas, ¿no? Yo creo que uno de los retos principales, estarás conmigo, con nosotros, y parafraseando a mi maestra Mónica González, chilena, primero tenemos que hacer un buen acto de humildad y reconocer que en muchas cosas los periodistas somos bastante ignorantes, ¿no? Entonces, meternos en temas fiscales o en temas de auditoría o en temas de paraísos fiscales recientemente ha sido muy complejo por la complejidad técnica que requiere eso. Es una especialidad, ¿no? Incluso dentro del área de finanzas, llegar a saber cómo opera un paraíso fiscal y cómo opera un seguro y un reaseguro. Todo el año del Paradise Paper yo me aventé 9 meses tratando de entender. Y creo que llegué como al 10%. Claro, y como dices, además, siempre vas como atrás un poco del corrupto, tratando de descubrirle cómo le hizo ahora, cómo torció, o sea, porque los corruptos son corruptos, pero no son tontos, ¿no? Exacto, y son buenos para tapar un poco las huellas de lo que hacen. Y el reportero no solo tiene que entender, digamos, todos estos mecanismos, sino también descubrir la huella que el corrupto trató de tapar, ¿no? Y al final de cuentas eso se trata, descubrir las huellas, ¿no? Y como tú lo dices usando esa frase, a lo mejor es eso. Nuestro trabajo, a final de cuentas, quizá puedes llegar a veces más lejos, pero es descubrir las huellas, ¿no? Las huellas que dejaron y exhibirlas públicamente. A veces documentarlas, ¿no? Pero normalmente lo que hacemos es exhibir las huellas que dejó un corrupto o un sistema corrupto, porque a veces también no solamente es una persona, ¿no? Sino es un sistema que permite o que facilita estas cosas, ¿no? Entonces, a veces quizá también el reto sería interesante poder mostrar cómo opera sistemáticamente la corrupción. Ahora en Mexicanos contra la Corrupción, yo creo que ha sido uno de los objetivos fundamentales, al menos del área de periodismo, es en la medida de nuestras posibilidades exhibir cómo se operó sistemáticamente un acto de corrupción. Y no solamente señalar a un culpable, ¿no? Sino decir, bajo la administración de fulano de tal, del año a tal año, pasó esto, y exhibirlo de esa manera más global. Desde luego cuesta más trabajo y no siempre se puede, pero a veces eso quizá nos ayude un poco a cambiar el discurso, porque uno de los problemas, y no sé si estás de acuerdo, es que de repente decíamos, es él, es él, es él, y la gente un poco en México creo que empezó a decir, uno más, otro más, todos son iguales. Sí. Todos son iguales y entonces la información dejó de tener impacto. Sí, había que buscar otras maneras de explicar lo que está pasando. Es que justo, digamos, o sea, además de este reto como de ir atrás del corrupto tratando de descubrir las huellas que ellos tratan de tapar, creo que también en el agregado uno de los grandes retos del periodismo de investigación en temas de corrupción es combatir constantemente la inercia como a normalizarla, ¿no? Uno más, nunca pasa nada, todos son iguales, ¿no? O sea, la gente se empieza a acostumbrar y ya deja de alarmarla, ¿no? Y el periodista de investigación no solo tiene que lidiar con la complejidad de lo que está investigando, ¿no? Para producir información rigurosa, veraz, sino también tiene que ser de alguna manera como esa mosca que está constantemente dándole lata a la gente, sonando, ¿no? Y diciéndonos una y otra vez, no nos podemos acostumbrar. Sí, exacto. Este es el punto, y además pues hay que buscar encima de todo herramientas novedosas, ¿no? Tanto para poder transmitir la información de cómo, parafraseando un poco al Gabo, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para sacudir a tu lector de las solapas? Entonces, ese es el punto, ¿cómo le vas a hacer para sacudirlo? Y ahora cada vez es más complejo, entonces, por los teléfonos, por el internet, porque la gente se entera de esa manera. Entonces, creo que tenemos que aprender a usar de mejor manera la forma en que la gente se entera ahora para adaptarnos a transmitir la información. Desde mi perspectiva, creo que uno de los mayores retos es saber contar las investigaciones. Tener no solamente buena pluma, sino además imaginar de qué manera la gente se va a enterar de esto, porque lo más cómodo sería hacer 25 hojas, ¿no? Redactadas de la mejor manera posible y sentarte en un sillón como este y decir,
Pues si no me quieren leer, que no me lean. Yo escribí 25 páginas y entonces el interés público no, pues se va a quedar atorado en las 25 páginas. De por sí es muy complejo que la gente lea, en general en México, y si tú te sientas o te echas en un sillón, pues de todavía se pone peor el asunto, ¿no? Sí, claro, a lo mejor para resumir es hacer periodismo de investigación sobre corrupción no consiste nada más en investigar la historia de la corrupción, sino también, e igual de importante, en saber contarla. Exacto, y eso es a veces parte del proceso de formación de todos nosotros, y nunca terminas de hacerlo, ¿no? Jamás el día que pienses que ya lo sabes todo, pues ya vete a un museo y que te exhiban, pero si es que algún museo te acepta, pero yo creo que el tema es que tienes que tienes que estar pensando en que te tienes que estar renovando todo el tiempo para saber cómo contar mejor las historias, ¿no? Y yo creo que el punto es que logremos que la gente le ponga atención a esto, que a nosotros es lo que creo que nos debe de interesar, no dejar de pensar que nosotros escribimos para la gente, para que la gente se entere, no para que el gobierno, no escribimos para el gobierno, ¿no? Bueno, al menos en teoría, ¿no? Claro, sí. Sí, finalmente tu público, a quien quieres informar y donde finalmente puedes tener el mayor impacto en términos de cómo se consume tu investigación y el tipo quizás de demanda, de protesta, de exigencia que el consumo de esta información genera en el público, pues finalmente ahí es donde se mide realmente tu impacto. Si las instituciones retoman, si las instituciones actúan o no, pues eso ya corresponde más bien a la administración pública, ¿no? Al sistema de justicia. Y si las instituciones no actúan ante lo que tú descubriste, uno esperaría que la ciudadanía tomara las riendas de exigir que se investigue. No siempre pasa y no siempre sucede, pero ojalá haya pues México pueda madurar en el sentido democrático, en ese sentido, para que seamos mejor país, ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes lastres que tiene México. Ningún país es puro, no existe un país sin corrupción. El problema son cómo le hacen. Hay niveles, ¿no? Hay niveles, ¿no? Hay niveles, ¿no? O sea, ¿por qué Suecia o los países nórdicos siempre aparecen, que sería bueno saberlo, porque siempre aparecen entre los países menos corruptos del mundo? Y no es porque no haya corrupción. La pregunta es ¿qué han hecho para contenerla, ¿no? Para minorarla, eso es una buena pregunta, ¿no? Claro, quizás aquí para cerrar, parafraseando a Mario Vargas Llosa, los periodistas investigan la corrupción no con la esperanza de acabar con ella, pero sí con la convicción de no dejar que ella acabe con nosotros. Sí, exacto, ese es el punto, ¿no? Y yo espero que esto pueda seguir permeando en nuevas generaciones de periodistas hasta donde sea posible, porque bueno, también el problema de los medios es muy complejo en México, entonces el problema del periodismo de investigación es que es caro, y normalmente caro porque las investigaciones cuestan mucho dinero, hacerlas bien cuesta mucho dinero, te tardas mucho tiempo en hacerlas, años incluso, y pues después somos los reporteros más caros. Entonces, cuando hay que sacrificar a alguien, pues a los primeros que sacrifican son a esos. Claro, y luego está el añadido desde luego, que si el reportaje está bien hecho, afectas intereses poderosos, poderes constituidos, que desde luego van a tratar de alguna manera pues de combatir precisamente como pues que se dé a conocer esa información, ¿no? Claro, pero aquí yo creo que la buena noticia en ese sentido es que las últimas 10 investigaciones quizá más importantes que ha habido en este país han salido por medios no tradicionales, es decir, han salido fundamentalmente por la web. Entonces ahí se ha roto el control que normalmente tenía el gobierno sobre los medios y sobre los periodistas. Perdieron el control, es decir, porque ya no pueden dominar las redes sociales. Con todas las salvedades del caso, ese es uno de los problemas fundamentales y me parece que ahí está la puerta, ¿no? Sí, es interesante pensar que por un lado tenemos en todo el mundo el riesgo o la amenaza de que la revolución digital pone en entredicho los modelos de negocios tradicionales de los medios, pero en el caso mexicano la revolución digital tiene como la buena noticia de que también permite escapar hasta cierto punto de los controles tradicionales que se ejercen sobre los medios, digamos, tradicionales, y de ese modo pues dar a conocer este tipo de investigaciones e información
que de otro modo pues sería mucho más difícil procesar por esa vía, ¿no? Exacto.